Don Luis Seco de Lucena abrió la suscripción en su periódico El Defensor de Granada el día 28 de diciembre de 1885 para recaudar fondos con los que ayudar a los damnificados por el terremoto de Andalucía. 6 días después partió desde Granada con un amigo médico militar y un corresponsal del periódico que conocía bien la zona para visitar los municipios afectados. El primer pueblo que visitaron fue Santa Cruz, el día 3 de enero, donde estuvieron todo el día repartiendo las ayudas tras haber constituido una junta pública con el alcalde, el secretario del ayuntamiento, el juez municipal, el cura y todos los vecinos en masa. Estas ayudas garantizaban el alimento, las medicinas y el abrigo de los supervivientes por unos 25 días. Durmieron allí junto a los vecinos, en chozas construidas en las eras, y de madrugada partieron hacia Alhama. En general, este fue el procedimiento que siguieron en los demás municipios a los que socorrieron. Cuando llegaron a Alhama, el día 4, se encontraron que ya estaba siendo atendida por la ayuda oficial de la Diputación Provincial. El alcalde los invitó a visitar la ciudad para explorar los daños, y a media mañana emprendieron viaje de vuelta a Santa Cruz, donde almorzaron con los vecinos a los que habían ayudado el día anterior. Después partieron hacia Cacín, El Turro y Moraleda de Zafallona. Ninguno de estos pueblos había sufrido daños severos, así que continuaron hasta Huetortájar, donde tomaron el tren hacia Granada. 3 días después, el 7 de enero, emprendieron viaje desde la capital hacia Jayena por el Padul. En sus memorias, cuenta don Luis que lo hicieron con el popular e intrépido Zapata, que casi destroza su carruaje por el mal estado en que se encontraban las carreteras. En Jayena montaron a caballo y continuaron el viaje hacia Ventas de Zafarraya, por las cañadas del Navazo. Tras repartir las ayudas en Ventas, se dirigieron a Zafarraya atravesando el Pollé, lo que conocemos como el Llano, que estaba todo inundado. Allí hicieron noche. Al día siguiente, en Zafarraya, pudieron comprobar que ya se habían recibido víveres de Diputación. Aún así, socorrieron las necesidades más urgentes que aún quedaban y a media mañana salieron para Játar, donde repartieron ayudas que mantendrían a la población durante un mes. A continuación, se dirigieron a Arenas del Rey. El estado en que encontraron nuestro pueblo lo describe don Luis muy claramente en una sola frase. Arenas, donde no hubo de quedar una casa en pie, imponía espanto. La Diputación ya estaba allí en labor de primer socorro, así que no era necesaria su ayuda en cuanto a alimentos o abrigo. Sin embargo, sí que observó y adelantó un problema que habría de sobrevenir a los supervivientes de Arenas si no se le ponía remedio, y es que no tendrían dónde cobijarse del frío de aquel implacable invierno hasta que pudieran desescombrar y reconstruir, y para eso aún faltaban muchos meses. Se quedó preocupado con este asunto. Más adelante veremos cómo lo solucionó. A la mañana siguiente, el 9 de enero, se constituyó en Jayena la consabida Junta de Socorros y se aseguró la supervivencia de los habitantes durante 20 días. Finalmente iniciaron viaje hacia Granada con Zapata. Este viaje fue muy duro y peligroso debido al temporal de nieve. En Granada supo que la Diputación estaba reunida y allí que se fue inmediatamente a plantearles el problema de Arenas del Rey y pedirles que sufragasen unas viviendas provisionales de madera para que los vecinos pudieran sobrevivir hasta que se construyeran viviendas definitivas. La Diputación se hizo cargo en el acto del asunto y unos días después se consiguieron los fondos para las casetas por medio de subasta pública en Granada, en la que participaron varios periódicos. El día 10 de enero comenzaron las expediciones para socorrer a los pueblos más dañados del Valle de Lecrín. Empezaron por Albuñuelas y el día 11 continuaron hacia Murchas y Melejís. Terminaron el día 21 de enero visitando y socorriendo el resto de los pueblos. Finalmente, el día 25 fueron a Huebéjar, que ya había sido auxiliado por el gobierno. Durante la primera quincena de febrero, don Luis volvió a la comarca de Alhama. Entre los días 6 y 9 visitó Arenas del Rey para ayudar con el transporte de las maderas de las casetas que cayeron al río Cacín al intentar el transportista vadearlo cuando había crecido. Y repitió sus visitas en marzo y en abril, y también a finales de año,
para revisar el estado de la reconstrucción de los pueblos y acompañar a otras comisiones de ayuda.